tenemos la oportunidad de poder escuchar a uno de los famosos periodistas y personas con relevancia dentro de lo que ha sido el mundo de la información en Venezuela en estos últimos años. Tenemos al señor Mauricio Rodríguez, periodista venezolano que ha ocupado diversos cargos en el gobierno bolivariano. Actualmente es ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España. Ha sido ministro de Comunicación e Información, presidente de la televisión pública BTV o VTV de Venezuela, de canal público de televisión, como decimos, y viceministro de Comunicación. Bueno, pues sin más, vamos a darle paso y, como saben, estaba programado, Mauricio Rodríguez nos va a hablar del CELAC, que es un poco la estrella de las organizaciones que hemos visto en Iberoamérica y que promete mucho y que mucha gente aquí se pregunta qué tipo de organizaciones. Se me ocurría pensar en José Martí cuando fue a Venezuela la primera vez y que lo primero que hizo fue ir a visitar la estatua de Bolívar para hablar con el padre Bolívar, ¿no? Y le rindió homenaje a Bolívar de inmediato. Yo creo que para nosotros los venezolanos este pequeño gran pueblo de montaña es parte de nuestra historia. Yo creo que deberíamos cercar este pueblo y ponerle el nombre de Venezuela también, ¿no? Y que se haga una soberanía dentro de esta región también que se llame Venezuela. América Latina hace escasos 10 años, ¿en qué lugar estaba? Creo que estábamos entre dos posibles esquemas integradores que no nos correspondían, que no nos pertenecían y que todavía están ahí, como es la OEA, el Sistema Interamericano y la llamada Cumbre Iberoamericana. Si son los dos fenómenos de fuerzas más bien centrípetas de América Latina, porque en lugar de unirnos lo que hacía era separarnos de lo que somos, ¿no? Y lo que hacíamos era mirar alguna metrópoli, bien fuese Washington, Estados Unidos, y España, Madrid, ¿no? Eso estaba ocurriendo a finales de los 90 todavía. Veníamos de una etapa de crisis constante con el neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, toda la imposición de un sistema financiero que no nos pertenecía, toda la imposición de una metrópoli de Washington que no nos pertenecía, el llamado consenso de Washington, que lo que hacía era distanciarnos cada vez más. Veníamos de nuestra independencia formal hace 200 años, que nunca se convirtió en el sueño de Bolívar y el resto de los libertadores, que ahora me permiten pasar a leerles algo que yo creo que es clave. Dice el punto 13 de la declaración de Caracas: en el bicentenario de la lucha por la independencia hacia el camino de nuestros libertadores. Como saben, la CELAC se constituye formalmente apenas en diciembre pasado en Venezuela, los días 2 y 3 de diciembre, ¿no? Dicen los presidentes de los 33 países que conforman la CELAC, en el punto 13, destacando el camino trazado por los libertadores de América Latina y el Caribe hace más de 200 años, un camino iniciado, esto es muy importante, de manera efectiva con la independencia de Haití en 1804. Si hay un reconocimiento a Haití que normalmente lo desconocemos, dirigida por Toussaint Louverture, constituyéndose de esta manera en la primera república independiente de la región. De la misma manera recordamos que la República de Haití, liderada por su presidente Alexandre Pétion, con la ayuda prestada a Simón Bolívar para la independencia de los territorios que en el presente conocemos como América Latina y el Caribe, inició las bases para la solidaridad e integración entre los pueblos de la región. Yo creo que hay varios conceptos aquí. Habla de la historia, cuáles son nuestros orígenes, reconoce la independencia de Haití y al final cierra diciendo que se inició las bases para la solidaridad e integración entre los pueblos de la región. Conceptos, hablaba con el compañero allá afuera hace un rato. Yo estuve en la reunión el jueves y viernes para la cumbre iberoamericana que se celebrará en Cali en noviembre.
y los conceptos de solidaridad. Incluso había países de los miembros de Estados Unidos que se negaban a escribir en el documento que va a salir para acá y la palabra solidaridad como modelo de integración y sobre todo porque es un documento que tiene que ver mucho con lo económico, entonces no aceptaban ese lenguaje, ¿no? Del mismo modo, en el punto 16 hacen referencia al origen de la CELAC inspirado en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, acto fundamental de la doctrina de la unidad latinoamericana y caribeña, en el que nuestras jóvenes naciones soberanas plantearon la discusión de los destinos de la paz, el desarrollo y la transformación social del continente. Siguiente punto, y hasta aquí leo. El punto 17. Destacando la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las luchas independentistas y reconociendo sus aportes morales, políticos, económicos, espirituales y culturales en la conformación de nuestras identidades y en la conducción de nuestras naciones y procesos democráticos. ¿Por qué creo importante leer esto? Los profesores aquí presentes, que son especialistas en relaciones internacionales, podrán desmentirme si yo estuviera confundido lo que digo, pero creo que en los documentos de este tipo jamás se habla de cultura, identidad e integración. Si en el concepto de integración casi nunca se colocan los elementos de orden social y cultural, sino que generalmente se plantean los temas que tienen que ver con eliminación de aranceles, control económico, moneda común o intercambio con alguna referencialidad de alguna moneda, pero jamás se habla del elemento de lo que nos constituye como naciones, ¿no? Y nosotros vemos que en el documento fundacional, y así a lo largo, es decir, el documento después está en internet, lo pueden leer los que... A lo largo del documento, por todas partes aparece este tipo de concepciones, ¿no? Fíjense que después la declaración ya propiamente, porque estos son 19 puntos antes de la declaración propiamente. También lo sigue diciendo en el marco del Bicentenario de la Independencia, 33 naciones, mandato originario de nuestros libertadores. Es decir, todo está sustentado en la propia historia de nuestra región. No hay una negación de nosotros mismos, sino que es una recuperación de nuestra propia historia para construir lo que seamos capaces de construir en este momento. Y en el documento se sigue avanzando y también hay un reconocimiento de las divergencias, las diferencias que podemos tener temporales, digámoslo así, entre gobiernos que tenemos visiones distintas del mundo. No es lo mismo el gobierno de Chile o de Colombia que el de Venezuela o Ecuador. Es decir, los planteamientos centrales que tienen sobre la economía, sobre la cultura, son muy distintos entre unos y otros. Sin embargo, fuimos capaces de escribir este documento. Como ustedes saben, hay otros elementos importantes para explicar la CELAC y esto que decía ahora del tema político de cada gobierno. En este momento le tocó a Chile y Venezuela sentarse a escribir los documentos iniciales. Dos gobiernos con dos características distintas de visión del mundo. Y resulta que en el encuentro de Venezuela se decide que la próxima cumbre sea en Chile, pero la siguiente en Cuba. Es decir, que los que conforman la troika de la CELAC son países tan aparentemente distintos como podemos ser Chile, Venezuela y Cuba. Gobierno cubano con la historia que ustedes conocen, Venezuela con nuestra historia y los chilenos con su historia. Pensemos como hace 20 años las características de cada uno de estos tres países, ¿no? Bueno, Cuba, el mismo modelo, los chilenos en plena dictadura fascista y Venezuela en plena dictadura del Fondo Monetario Internacional. Y se logró escribir estos documentos. América Latina y el Caribe, por primera vez, sus 33 países, que tienen un Producto Interno de más o menos sumado de 7.6 billones de dólares aproximadamente, una población de 550 millones de habitantes aproximadamente, se conforma desde las capacidades económicas en la tercera economía del mundo, una vez que se consolide la unidad, ¿no? Somos el continente, la región del mundo que tiene más capacidades de producción alimentaria y
por lo menos la tercera región con las capacidades energéticas en el mundo entero. Yo decía al inicio que coloqué el nacimiento de la CELAC en un marco que tenía que ver con la existencia de la OEA y de la Cumbre Iberoamericana. Y esto creo que es muy significativo porque yo creo que explica los tiempos que corren. La OEA nació en el año 48 del siglo pasado, es decir, que ya tiene 64 años de existencia, bajo el dominio permanente de Estados Unidos como el poder que determina lo que pasaba en todo el hemisferio americano. Y en la década de los 90 nació, como también saben ustedes, esto de la llamada Cumbre Iberoamericana, que nuevamente estaba basada en lo mismo, en la idea de controlar parte de la economía de nuestro continente. En el año 98, y aquí voy a hablar un poco de Venezuela, en el año 98 el candidato Hugo Chávez obtiene la presidencia de la República de Venezuela en un momento en el cual, como decía antes, el Fondo Monetario Internacional había logrado imponer el paquete de medidas que se empieza a conocer con más fuerza ahora en Europa también. En el año 2000 se hace la primera cumbre de las Américas y se lanza para consolidar un modelo integrador nuevo dirigido por Estados Unidos, que es el llamado ALCA, que iba a determinar lo que se supone que iba a ser la integración del continente americano, sobre la base, por supuesto, del control económico. En el año 2005, luego de cambios de gobierno en varios países, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, no recuerdo, creo que Bolivia todavía no, pero estaba en esa crisis, el ALCA desaparece como esquema echado a la basura y comienza una nueva era, ¿no? En paralelo, en el 2004, lo que hablaba antes Yolanda, nació el esquema propuesto por Venezuela y Cuba llamado ALBA, y que hoy, como ustedes saben, ya tiene más o menos 10 naciones, 10 países que forman parte de él. Haití también acaba de solicitar y pronto estará con todos los derechos. Y va avanzando. ¿Cuáles son las características que uno puede citar de la CELAC para entrar un poco ya en los conceptos que allí se manejan? Punto 1. Desde la última década se pueden observar diferentes alianzas regionales de carácter político que pretenden impulsar la integración y constituir América Latina y el Caribe en un bloque de poder en el mundo actual. Tal es el caso de ALBA TCP, UNASUR y ahora la CELAC, como decía. El impulso de mecanismos políticos más horizontales e inclusivos se configuran en el marco de una nueva visión de las relaciones internacionales. Aquí nuevamente los profesores me dirán si existe ese nuevo marco de relaciones internacionales, dando prioridad al eje de relaciones sur-sur, con lo cual dejamos de lado la visión tradicional de amoldar las estrategias regionales a los intereses foráneos para reivindicar nuestros intereses. En tercer lugar, los países latinoamericanos y caribeños somos conscientes de la necesidad de aunar esfuerzos para hacer frente a las desigualdades imperantes en el sistema internacional, dominada por la lógica liberal de la globalización. De esa manera reforzamos el papel del Estado y de otros actores sociales en la conducción del camino de nuestro propio desarrollo. En cuarto punto, en América Latina y el Caribe se están rescatando los principios de solidaridad y cooperación para hacer frente a las necesidades concretas de desarrollo económico y social. La política que prevalece en este momento histórico es la de fortalecer las capacidades locales y regionales a través de entramados regionales que permitan a América Latina y el Caribe dar respuesta mancomunada a los problemas comunes. Es una estrategia para reafirmar la autoestima regional y reforzar la confianza entre nosotros mismos. Como punto quinto, otro elemento a considerar es el rescate de nuestra identidad común como países del sur. Compartimos lazos históricos y culturales muy importantes, así como un papel secundario en los foros de decisión mundial, por no decir que hemos estado subordinados durante décadas a los intereses y decisiones de las potencias extranjeras. Ya era hora de despertar. Y permítanme leerles
el plan de acción que se generó en la cumbre, además de la declaración de Caracas, hay un plan de acción que si uno lo lee completo, no es tan largo, se da cuenta que está atravesado por muchas de las cosas que yo leía: el reconocimiento de la asimetría. Los principios rectores en este plan de acción que se está desarrollando ya son la equidad y la solidaridad. Hay un reconocimiento de los mecanismos de integración subregionales como ALBA, Mercosur, etc. La lucha, el elemento central en la discusión tenía que ver con la lucha por la erradicación de la pobreza y el hambre, la garantía de la participación de los movimientos sociales en los debates, está escrito en el documento. Ellos plantean la necesidad, luego hacer un análisis del momento histórico que está viviendo el planeta. Plantean la necesidad de avanzar en la estrategia para el diseño de una nueva arquitectura financiera regional, que tome en consideración el Sucre y otros esquemas que ya se han desarrollado en la región. Pero fíjense, nueva arquitectura financiera regional como algo necesario para efectivamente hacer una integración real. Impulsar el rediseño de las instituciones financieras internacionales. Hay un compromiso para desde América Latina y el Caribe, a través de la CELAC, ir a los organismos internacionales y tratar de modificarlo, sin engañarnos sobre las posibilidades de modificarlo absolutamente, pero sí por lo menos influir en las decisiones que se toman en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, con un compromiso de toda la región. El tema del voto, cómo se deciden las decisiones en las nuevas instituciones financieras que se plantea construir. ¿Cómo se debe decidir? Entonces se plantea que tiene que producirse una nueva construcción de nuevos instrumentos, mecanismos y esquemas financieros que reduzcan los niveles de vulnerabilidad externa de la economía regional, pero plantea que tiene que ser el voto en condiciones equitativas. Cada país un voto, que es como se ha desarrollado como impulso a Venezuela a través del ALBA, donde los países miembros del ALBA, la igualdad y la equidad entre los miembros de la organización. En el punto sobre la complementariedad y cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de integración, señala claramente que es necesario fortalecer la complementariedad y cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de integración, es decir, reconoce la existencia de estos mecanismos y además hace un llamado a que se reúnan los ministros de las áreas, convoquen a los mecanismos para que las experiencias de estos mecanismos sirvan para la construcción del nuevo modelo que es la CELAC. En el ámbito económico-comercial se plantea un esquema, se establece la creación de un grupo de trabajo que tiene que elaborar una propuesta para desarrollar una preferencia arancelaria latinoamericana y el Caribe. Esto es muy importante porque está planteando el problema del desarrollo intrarregional. Ya no solo el comercio típico que conocemos que un país le vende a otro y ese tipo de intercambio, sino la necesidad es decir, no es como Mercosur, que como saben nació sobre la idea de la eliminación de unos aranceles donde salieron Brasil y Argentina de los países poderosos y se comían, digamos, a los pequeños. Brasil incluso aún más poderoso que Argentina, y terminaba vendiéndoles lo que a ellos les interesaba en beneficio, en su propio beneficio y no en beneficio de los miembros de los países miembros del tratado, ¿no?, del Mercosur. Eso ha ido cambiando. Luego hace una serie de observaciones. Él plantea en ese mismo camino la necesidad de promover la inversión directa intrarregional. Ustedes saben que en el ALBA, como un mecanismo de desarrollo de la región, se ha planteado las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales tienen que ver con la posibilidad de que los Estados miembros creen empresas que no le pertenecen a uno u otro, sino que le pertenecen al conjunto de los Estados. Cada uno pone la parte que corresponde, dependiendo de los acuerdos, que no necesariamente es dinero, sino que, bueno, si por ejemplo se va a explotar la materia prima, en algunos de los países, el conjunto de los países son propietarios de la empresa que desarrolla esa explotación, en términos de equidad. Ese modelo que en el ALBA se ha venido desarrollando, los países miembros del ALBA evidentemente lo llevan a la mesa en la CELAC. En el campo productivo se plantea obviamente el desarrollo industrial, que tenemos un gran atraso en la región en términos generales. Ya decía, en el campo de lo social, que también se discutió en la reunión del CELAC, se plantea, fíjese, se creó un grupo de trabajo de composición
que tiene que estar conformado por los representantes de los mecanismos subregionales y regionales de integración para elaborar una agenda estratégica de coordinación regional, que sirva como uno de los insumos a consideración del foro previsto. Se hizo un documento aparte, que lástima que no lo trae, que tiene que ver con el desarrollo social y erradicación del hambre. Es otro documento que tiene el mismo peso que que además este documento hace permanentemente enlace con el documento del desarrollo social y erradicación del hambre. Plan de acción regional de políticas públicas en materia social. También dice en este punto lo que yo les decía del reconocimiento y la garantía de la participación de la sociedad organizada, impulsar la participación activa de la sociedad civil, especialmente en las organizaciones y movimientos sociales. Esto es importante porque en América Latina el concepto sociedad civil casi que se utiliza únicamente para las ONG. Claro, si uno solo colocaba sociedad civil, yo me imagino el debate que se debe haber producido allí. Algunos países defendiendo la necesidad de los movimientos sociales y otros países defendiendo el concepto de sociedad civil. En los libros el concepto puede estar escrito lo que sea. En la concreción política en América Latina, sociedad civil es todo aquello que se opone a la toma del poder por la izquierda. Porque así se ha elaborado. Es decir, el discurso contra los procesos de cambio generalmente se elaboran utilizando la sociedad civil como el legitimador de la acción contra esos gobiernos. Entonces, ese debate estoy seguro que va a haber sido bastante intenso y por eso se va a llegar a un acuerdo en el que se colocan los dos conceptos, ¿no? La sociedad civil, especialmente las organizaciones y movimientos sociales. Es decir, que no se permita que las ONG se roben la representación de la sociedad, sino más bien que sean los propios movimientos sociales. En el campo cultural, se plantea, y voy a destacar esto porque contrasta con lo que yo les decía en la reunión que yo tuve sobre el tema de la cumbre iberoamericana. Uno de los puntos que se plantea en el documento de la cumbre que va a ser en Cádiz en noviembre, en la declaración de Cádiz, señalaba la necesidad de construir, eso creo que lo logramos eliminar, pero la necesidad de construir un mercado cultural para la región de lo que llaman Iberoamérica. En este caso tiene lo que dice: realizar una reunión entre mecanismos regionales de integración sobre integración cultural e incentivo al desarrollo de las industrias creativas. O sea, hay un reconocimiento de lo industrial vinculado con la cultura, pero planteado incentivo al desarrollo de las industrias creativas. En el campo energético, lo que se hace es básicamente recurrir a la experiencia que ya se viene desarrollando en UNASUR, que está muy avanzada. UNASUR es otro de los modelos integracionistas solo de América del Sur y que además tiene un proceso que ya va mucho más avanzado y además muy acelerado. Y aquí se plantea crear una instancia conformada por la Autoridad Nacional de cada país en materia energética en el marco de la institucionalidad que adopte la CELAC. Pero dice, considerar los lineamientos de la estrategia energética sudamericana como elementos para el desarrollo de todo lo que ahora es la CELAC, ¿no? Promover el intercambio de experiencias, etc. Luego hay otro apartado que tiene que ver con la integración física y de las telecomunicaciones. Bueno, se plantea lo que normalmente se plantea en estos temas, la necesidad de integrarnos más por vía de las infraestructuras, las telecomunicaciones, etc. Pero es importante que reconoce el objetivo de la estrategia tiene que ser disminuir la brecha de infraestructura que caracteriza a América Latina y el Caribe. Y se plantea en términos de independencia un elemento bien importante que, por lo menos en América Latina, es muy importante. Ustedes saben que, por ejemplo, Cuba no tiene acceso a Internet. Hay una propaganda que dice que en Cuba se viola, que a la gente no le permiten ingresar a Internet con libertad, etc., ¿no? Pero lo que no dicen es que Cuba tiene que entrar a Internet por vía satelital, que sale muy costoso. Por lo tanto, lo restringen y lo ponen, favorecen a los investigadores, porque es sumamente costoso. Hay un anillo controlado por Estados Unidos que une a todo el Caribe, pero que Cuba está fuera. Y lo mismo ocurre en el conjunto de Sudamérica. Lo que pasa es que son países menos aislados que lo que han tenido a Cuba, pero nosotros no tenemos un anillo de fibra óptica que integre al
continente, sino que tenemos que pasar, todas nuestras comunicaciones pasan por Estados Unidos, las comunicaciones internacionales pasan por Estados Unidos, salvo aquellas en algunos sectores que es vía satelital, pero bueno, muy costoso. Una de las cosas que se plantea es precisamente integrar un nodo, o construir un nodo que integre realmente a la región por la vía de las telecomunicaciones y por lo tanto a Cuba y a cada uno de los países miembros. Los países del Caribe, las islas, como ya saben, países pequeños con poco poder y que Estados Unidos normalmente ha tenido chantajeado, incluso hasta en los votos de Naciones Unidas y en otros organismos, ¿no? Se empiezan a liberar con este tipo de cosas, ¿no? En el campo energético, perdón que retroceda, pero me acabo de dar cuenta que se me pasaba algo, también muy relacionado con el tema del agua, la experiencia de Petrocaribe integrada en los debates que se están desarrollando en el marco de la CELAC. Petrocaribe es un modelo impulsado por Venezuela, bueno, el país con todos los recursos petroleros que poseemos, que está considerado somos la primera reserva mundial de petróleo y creo que la tercera o quinta de gas. No explotado en el caso del gas, grandes reservas, pero muy poca explotación. Todavía ni siquiera servimos a nuestro país con el gas en todo el país, ¿no? O sea, hay sectores que todavía no reciben gas. El Petrocaribe es un esquema también con la misma visión que explicó Yolanda en su intervención, que tiene que ver con el reconocimiento de la ausencia del recurso por parte de algunos países de la región, y Venezuela lo que dice es que el petróleo de Venezuela está al servicio de integración. Y en lo concreto está al servicio, es decir, que los precios cuando fluctúan hacen mucho daño a las economías pequeñas. Venezuela creó un esquema junto con esos países en los cuales intercambia el petróleo por otro tipo de productos entre ellos. Es decir, la factura se paga en dinero, un porcentaje, y luego de eso el resto se puede hacer por intercambio, trueque, etcétera, de productos de otro tipo que produce cada país, ¿no? Eso también está presente en el debate dentro de la CELAC. Una cosa importante que es un aporte sin duda de Cuba y de los países del África es desarrollar un programa latinoamericano y caribeño de alfabetización y posalfabetización. Ustedes saben que Venezuela fue declarado el segundo país de América Latina declarado libre de analfabetismo después de Cuba, gracias al método Yo Sí Puedo creado por los cubanos, por el conocimiento cubano, y que en Venezuela tenía 30 años con unos métodos que creo que alfabetizaba como a 10.000 personas nada más al año, ¿no? En un año y medio se alfabetizó a cerca de 1,5 millones de venezolanos que todavía eran analfabetas. Ya Bolivia, Ecuador, Argentina firmó el convenio hace poco y ya están varios países, y el compromiso es que para el año 2015 la región no debería tener, según los cánones de Naciones Unidas, no debería tener sino menos del 4% de analfabetismo, que es el que reconoce Naciones Unidas. Un país está alfabetizado cuando tiene menos del 4% de su población analfabeta, porque hay personas que por la edad o por otras circunstancias no logran alfabetizarse, ¿no? Lo que les hablaba del tema de la erradicación del hambre, que es clave. Las reuniones el debate se desarrolló fundamentalmente principio directriz de la CELAC en los momentos que corren, acabar con el hambre. Tenemos una región que probablemente alcance la pobreza, entre pobreza general, pobreza miseria, más del 30% de la población de América Latina y el Caribe está en condiciones de miseria. Por lo tanto, es evidente que cualquier cosa que se discuta tiene que pasar por la lucha contra la pobreza y la miseria, ¿no? Bueno, y así va desarrollando otros puntos como asistencia humanitaria, que plantea ya no esta mera cooperación entre naciones que tienen sus propios sistemas de protección civil y esto, sino unos mecanismos de la región para atender las crisis humanitarias que se puedan desarrollar por razones de la naturaleza. Territorio de paz se plantea en alguna parte del documento, casi al final, se plantea siguiendo la directriz de los libertadores, se plantea la importancia de que lo primero se reconoce la soberanía y la autodeterminación de los pueblos como principio que atraviesa todo el documento, y por lo tanto la no injerencia extranjera, incluyendo los países miembros de la CELAC.
se prohíbe taxativamente el no uso de la fuerza para resolver los problemas de los países. Por ejemplo, el tema de Paraguay ahora. América Latina, la CELAC, en ningún caso intervendría militarmente. Si ese no es el modo de solucionar los problemas que se produzcan en América Latina, por la vía de la fuerza, lo plantea la propia CELAC en su documento constitutivo, que creo que es muy importante porque estamos en una época en la cual la OTAN ya habla ya no solo del Tratado del Atlántico Norte, sino que ya se ha constituido en una fuerza que va a cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, y lo que les decía antes, que la cumbre, la troika está conformada por Cuba, Venezuela y Chile, y son los que están elaborando los documentos. Creo que hasta aquí llego ahora y pasamos mejor al debate para que incluso me ilustren los profesores también. Gracias.